Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aime Belis y estoy a cargo del tema de cirugía menor ambulatoria. Bien, quise empezar este tema abordándolo de forma general, llegando a enmarcar lo que es una cirugía menor ambulatoria, describiendo características de las cirugías ambulatorias, haciendo diferencia entre lo que sería una cirugía menor, mayor, cómo poder enmarcar cada, las características que tienen eh, cada uno de estos procedimientos como para poder catalogarlos dentro de estos grupos. Para ello vamos a describirlo, vamos a ver eh, algún video por ahí de forma introductoria y más allá de eso vamos a abordar también algunos tipos de cirugías eh, más que todo de procedimientos de cirugía menor, ¿no? Por ejemplo, heridas y suturas, tenemos que hablarlo dentro de lo que, eh, de este tema. Exéresis de lesiones cutáneas benignas también, con evidentemente las características que tiene que tener la persona que se someta y bueno, todas las precauciones que se tienen que tomar en este tipo de intervenciones y los drenajes de absceso, ¿no? Que son probablemente tres de los procedimientos más frecuentes en lo que respecta a cirugía menor ambulatoria. Vamos a iniciar viendo este video. Voy a ver si voy a detener un ratito la grabación y voy a ver si estoy compartiendo con audio para que ustedes puedan también escuchar el video, ¿no? Que es de corta duración, pero que nos va a ayudar a enmarcar lo que queremos presentar. Diez minutos de consulta para explicarle que tengo un quiste en la espalda que cada 2 por 3 se me infecta y que me gustaría quitarlo. 2 meses para la consulta con el cirujano para que evalúe el quiste. 3 meses de lista de espera para realizar la cirugía. 15 días para que lo analicen y me digan definitivamente que era un quiste y que era benigno. ¿Y si te digo que todo esto ya no tiene por qué ser así? Quédate, que te lo cuento. Yo soy Dani y bienvenidos a un nuevo vídeo. La implantación de la cirugía menor ambulatoria en los centros de salud es una realidad. Cada vez son más los centros de salud que se están iniciando en este tipo de consultas. ¿Y qué es la cirugía menor ambulatoria? Pues son una serie de procedimientos de corta duración sobre tejidos superficiales o sobre estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local y con bajo riesgo de complicaciones. Pero ojo, a día de hoy no todos los centros pueden ofrecer cirugía menor, ya que para ello necesitamos dos cosas. La primera, tiempo, ya que no serán intervenciones que podremos realizar en menos de 10 minutos en nuestra consulta del día a día. Y habrá que buscar, pues, otras fórmulas. Consultas más largas, abrir otro tipo de agendas, realizar jornadas complementarias. En definitiva, vuelvo a decir, tiempo. La segunda cosa que vamos a necesitar es entrenamiento. Necesitaremos practicar junto con algún compañero que ya haya hecho cirugía menor y nos guíe en nuestros primeros pasos. E incluso en intervenciones menos convencionales necesitaremos realizar algún tipo de curso, que en muchas ocasiones nos lo pagamos de nuestro propio bolsillo. ¿Pero qué puede realizar un médico de familia que realice cirugía menor? Pues bien, las intervenciones las podemos clasificar en intervenciones de urgencia, como pueden ser los drenajes de abscesos, la reparación de laceraciones cutáneas, suturas de heridas superficiales, drenaje de hematomas subungueales o el manejo de panadizos. Y luego tenemos las intervenciones programadas, que es lo que más asociamos con la cirugía menor, como son las biopsias o exéresis de lesiones cutáneas, la extirpación de quistes o lipomas de pequeño tamaño, la extirpación de una uña encarnada o incluso crioterapia de verrugas, queratosis seborreicas, entre muchas otras cosas. Todo ello bajo anestesia local de una forma rápida y prácticamente sin complicaciones. He de decir que todas las lesiones se tienen que valorar primero por tu médico y tienen que pasar una serie de criterios para poder ser extirpadas. Una lesión no se suele quitar por una cuestión puramente estética, porque cualquier intervención, por pequeña que sea, nunca tiene un riesgo cero. Bueno, por eso y porque si no la lista sería interminable. Así que recapitulando, ¿los médicos de familia podemos realizar pequeñas intervenciones y así poder ofrecer a nuestros pacientes una solución igual de efectiva y además más rápida? Pues sí. ¿Y esto lo hacen todos los centros de salud? Pues no. ¿Y qué hay que hacer para que cada vez haya más centros de salud que puedan implementar estas intervenciones? Pues reclamar tiempo y formación para los profesionales.
Evidentemente, este es un video que nos está contando un poquito de la experiencia de otro país y que está relacionado con lo que es la medicina familiar, ¿no? Pero que al tratarse de cirugía menor ambulatoria, es interesante cómo están abordando y cómo nos transmitiría la idea de no solo lo que es la definición, sino cuáles son las ventajas también de la cirugía menor ambulatoria. Y esto llevado a lo que son también atenciones en la atención primaria, ¿no? Porque esos son procedimientos que a diferencia de la cirugía eh, mayor ambulatoria, no requieren un espacio eh, como para ellos esos procedimientos, ¿no? Que vamos a escribir más adelante, pero puede adaptarse a mayor cantidad de ambientes, ¿no? Entonces es por eso que está más al acceso y que nosotros, al capacitarnos en estos temas, podemos ayudar a que haya mayor cantidad de personas que se beneficien de este tipo de procedimientos. Dado también las características de este tipo de lesiones o de este tipo de patologías específicas que se enmarcan dentro de lo que es una cirugía menor ambulatoria, también hay mayor cantidad de personas que van a requerir ello, ¿no? Entonces, ponerlo al acceso de todos, incluyendo a la atención primaria dentro de eh, todo este tema va a ser un aporte significativo para reducir y para aumentar la cobertura a las personas que puedan acceder a este tipo de procedimientos. Eh, 10 minutos de... Seguimos avanzando, vamos con la definición. Eh, Como se indica aquí, la definición más común de cirugía ambulatoria, vamos a hablar primero acerca de lo que es la cirugía ambulatoria en general, sin especificar menor o mayor. Acá se indica que se puede resumir como aquella que se realiza en pacientes no hospitalizados, ¿no? Y eso es importante porque vamos a establecer un plazo para que nosotros podamos definir bien si un paciente se somete a una cirugía ambulatoria o a un procedimiento conocido como cirugía de corta estancia, que es diferente, ¿no? Vamos a hablar de cirugía ambulatoria cuando estamos hablando de un tiempo no mayor de 12 horas, ¿no? Y eso es por el tipo de procedimiento que se hace. eh, Dependiendo si es mayor o menor, la anestesia puede ser general, regional o local. Vamos a ver que en la cirugía menor, evidentemente, va a ser una anestesia local y más que todo caracterizado por el tiempo de periodo de observación, que como ya les mencioné, no debe ser mayor de 12. Acá vamos a dividir en cirugía mayor ambulatoria, cirugía menor ambulatoria y cirugía de corte estándar. La cirugía mayor ambulatoria la vamos a definir como aquella que se realiza en áreas acondicionadas, justo lo que les estaba comentando al inicio de la clase, o construidas para tal fin, ¿no? Con características específicas de bioseguridad necesaria para el tipo de tejido que se va a abordar. Eh, y también pensando en los riesgos que tanto el paciente como el personal a cargo de la cirugía eh, a los cuales están expuestos por esta misma intervención. En una cirugía mayor ambulatoria podemos utilizar distintos tipos de anestesia, como lo describíamos en la definición de cirugía ambulatoria. Puede ser general, regional o local. Y como se indica aquí, únicamente en instituciones hospitalarias, que pueden ser públicas, pueden ser privadas, pero tienen que contar con las características anteriores que hemos mencionado. La cirugía menor ambulatoria, que es el tema que nosotros hemos venido a abordar el día de hoy, también requiere de áreas acondicionadas. Eh, Sin embargo, no hay medidas, no hay patrones tan estrictos como los que sí se requieren en cirugía mayor ambulatoria. También describiremos qué tipo de características tienen que tener los ambientes en los que se realice una cirugía menor ambulatoria, ¿no? Y cuáles son las condiciones, cuántos campos necesitamos, qué tipo de material necesitamos, qué tipo de medidas
de bioseguridad vamos a tener que realizar para poder realizar un procedimiento de forma exitosa. Eh, Utiliza solamente anestesia local, a diferencia de lo que es la cirugía mayor ambulatoria, y la recuperación aquí va a ser prácticamente inmediata, ¿no? Con mucho menos riesgo de lo que es una cirugía mayor ambulatoria. La cirugía de corta estancia es algo que también hemos colocado aquí para hacer una diferencia respecto de lo que son las cirugías mayor y menor ambulatoria. No, aquí cuando hablábamos de cirugía mayor y menor hablábamos específicamente de tiempos no mayores a 12 horas, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay cirugías que incluso son presentadas de emergencia, que no requieren una observación mayor de 24 horas, ¿no? O que rondan las 24 horas. Esas cirugías las conocemos como cirugías de corte estándar, pero generalmente son más próximas a lo que es una cirugía mayor ambulatoria, ¿no? O sea, me refiero a la complejidad del procedimiento. Evidentemente, la cirugía mayor ambulatoria tiene mucho menos complejidad que es. Es por ello que la cirugía de corta estancia va a requerir mayor tiempo de observación por los riesgos a los cuales se está sometiendo al paciente, ¿no? Y es importante que hagamos esa diferencia. Bien, habiendo definido bien ya qué es una cirugía mayor ambulatoria, menor ambulatoria y una cirugía de corta estancia, hablaremos de lo que es la cirugía menor y su definición específica, ¿no? No solamente las características que ya hemos visto. La cirugía menor va a incluir una serie de procedimientos quirúrgicos de técnica sencilla y breve, ¿no? Eh, Como les menciono nuevamente, no van a ser tan complejas como la de la cirugía mayor, pero sí van a requerir de todas maneras ciertas medidas que vamos a describir más adelante. Otra característica importante es que van a estar realizados sobre tejidos superficiales, tejidos que al no ser profundos implica menor riesgo de contaminación. Eh, Estructuras que van a ser de fácil acceso. Eh, Habíamos descrito que era bajo anestesia local y hay escaso riesgo de complicaciones posterior al procedimiento de cirugía. En cada una de las diapositivas van a ver en la parte inferior, derecha o izquierda, una descripción que es de dónde se ha sacado la información de cada una de las diapositivas. Eh, Hablemos acerca general de beneficios, vamos a hablar también de lo que son algunos ejemplos, ¿no? Esos ya son parte de la definición, también un poco general. ¿Cuáles son los beneficios? Ya los hemos hablado, los podemos decir también algunos beneficios de lo que se nos ha mencionado en el video de introducción. El primero es que va a resolver demandas frecuentes, urgentes o no, que antes se derivaban a otras especialidades. Entonces, como son más frecuentes estos casos, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos hablado, lesiones benignas, uñas encarnadas, o abscesos, o simplemente heridas que requieren sutura, que son bastante frecuentes, al nosotros no necesariamente tener que derivarlo a una especialidad en específico, podemos abordarlo y eso va a hacer que el paciente reciba una solución pronta, siempre mediante la exhaustiva evaluación que tiene que tener el profesional médico, porque necesitamos ver características del paciente, riesgos de la lesión, riesgos del procedimiento que vamos a realizar, diferencial, ¿no? En caso de que se traten de lesiones que nosotros presumimos como benignas, también el lugar donde estemos realizando tiene que tener acceso a un laboratorio en el cual nosotros podamos asegurarnos los tipos de lesiones o de eh,
resultados del exéresis que tengamos, ¿no? Algunas van a tener que ser sometidas probablemente también a un estudio menor, pero que terminen complementando nuestro procedimiento para hacerlo de forma completamente segura para el paciente, especialmente cuando nos encontramos en localidades que tienen acceso a este tipo de laboratorios, ¿no? Por ejemplo, eh, las, los hospitales o los centros de cada una de las regiones en nuestro país. Uno de los beneficios entonces que vamos a concluir aquí es que digamos que disminuye la brecha entre la demanda y la oferta que nosotros estamos brindando a los pacientes con este tipo de lesión, ¿no? Es un tipo de hospitalización menos agresiva. Evidentemente hablamos de pacientes no hospitalizados, aquí estamos hablando más que todo de una estancia cortísima, eh, que la hospitalización convencional, ¿no? Van a haber menos riesgos también a partir de eso. Y es lo que se menciona en el tercer beneficio. Cuando un paciente es intervenido en una cirugía mayor, no solamente tenemos que tomar en cuenta el riesgo que implica el mismo abordaje hacia un tejido profundo, sino tenemos que también tener en cuenta el riesgo al cual estamos sometiendo al paciente, ¿no? En un ambiente hospitalario hay distintos tipos de bacterias, virus en el ambiente y específicamente en el caso de las bacterias, algunas que pueden ser resistentes, ¿no? Y durante el periodo de recuperación, que es, en algunos casos requiere que sea bajo hospitalización, esto va a exponer al paciente a un riesgo de infección y precisamente a estos agentes que tienen como características la resistencia, ¿no? Incluso hemos visto reportes en hospitales grandes donde se menciona multiresistencia a distintos antibióticos, ¿no? Que a veces encuadran al paciente a un mayor riesgo de mortalidad. Y es precisamente esto lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Al ser estos procedimientos sencillos, superficiales, con un abordaje menor en lo que respecta, por ejemplo, a la anestesia, que es una anestesia local, el riesgo va a disminuir, ¿no? Y también la estancia disminuye y con la disminución de la estancia van a disminuir los riesgos posteriores al procedimiento y propios de la hospitalización, ¿no? Del periodo de recuperación que muchas veces se tiene que dar en el ámbito hospitalario. Algunos ejemplos que nosotros tenemos de ese tipo de procedimientos son la extracción de lunares o lesiones cutáneas benignas, algunas mediante este procedimiento de crioterapia, ¿no? Algunos incluso en campañas que se realizan van dermatólogos u otro tipo de profesionales, instalan todo, acondicionan los ambientes donde están y se puede dar mediante estas técnicas que son eh, de bajo de baja complejidad la solución a esto, ¿no? Que son extracción de lesiones cutáneas, extirpación de quistes sebáceos o linfomas, ¿no? Eso es bastante frecuente también y cuenta con un diferencial eh, pequeño, con un poco, con poca cantidad de complicaciones al ser superficiales, pero que sí requieren una técnica apropiada, ¿no? En el caso de, por ejemplo, quistes epidérmicos, quistes sebáceos, requiere que nosotros podamos retirar toda todas las cápsulas de la lesión para que esto no se esté regenerando y no se tenga que abrir un mismo punto de ingreso y con ello no se esté extrayendo constantemente y no se exponga al paciente a un riesgo, ¿no? Porque también, dependiendo de las características que tenga la lesión, el médico puede ver por conveniente iniciar tratamiento antibiótico. Y siempre en el caso de una extirpación o una extracción, es importante tener en cuenta la posibilidad de llevarlo a algún laboratorio.
He sabido que no siempre se va a poder dar ese tipo de em, eh, estudios, sin embargo, está dentro de lo que son los protocolos, ¿no? El estudio de este tipo de lesiones que se extirpan. Cualquier tipo de extracción tiene que ser estudiado. Cierre de heridas superficiales con suturas o grapas. En lo que es el cierre de heridas, nosotros vamos a ver aquí algunos tipos de materiales. Vamos a ver cómo se acomoda una mesa, vamos a ver qué espacios necesitamos tener en cuenta. Vamos a ver de forma muy somera lo que son los puntos, las suturas. Vamos a ver por ahí también material audiovisual de lo que una sutura, un punto simple, ¿no? Para no extendernos mucho en lo que es suturas. Y bueno, de grapas, nosotros sabemos que por lo menos espacios de cirugía menor en nuestro país no están ampliados, ¿no? Más bien es el complemento a veces para lo que son cirugías mayores, no ambulatorias. Eliminación de verrugas, como les mencionaba, la crioterapia es parte eh, eh, una alternativa para ese tipo de lesiones, ¿no? Drenaje de abscesos o quistes infectados. Eso también, dependiendo del lugar donde nosotros estemos, lo puede hacer el personal que esté más capacitado para eso. Biopsias de piel o tejidos superficiales y eliminación de uñas encarnadas, ¿no? Como son procedimientos todos estos que requieren anestesia no regional, no general, sino local, vamos a poder realizar. Hay un artículo que he cogido para que nosotros podamos mm, tener un marco teórico dentro de lo que es esta exposición. Cirugía menor ambulatoria en atención primaria, de una revista de pediatría. Y acá nos da ejemplos también de lo que son procedimientos de cirugía menor. No, pero aquí lo he puesto en un segundo plano, dado que son aplicables en pediatría, pero que coinciden, ¿no? Con las anteriores que hemos presentado. Acá nos menciona exéresis de lesiones cutáneas y subcutáneas benignas, técnicas destructivas de criocirugía, electrocirugía y cauterización, incisión y drenaje de abscesos, reparación de lo que son heridas, biopsia de lesiones superficiales, cirugía ungueal menor, y otras, ¿no? Como inmovilización, vendajes, extracción de cuerpos extraños en piel, oído, conjuntiva. Aunque a veces no nos demos cuenta de ello, eh, esto, por ejemplo, en provincia es bastante frecuente, ¿no? Que los pacientes, cuando nos encontramos en zonas alejadas a, a la zona central y estamos laborando puede ser por una zona que esté alejada, como les menciono, al hospital central, los pacientes van a venir con este tipo de problemas, ¿no? Con cuerpos extraños que han entrado al oído, por ejemplo. Les comento uno de los casos que yo tuve durante mi práctica. Yo me encontraba trabajando a 7 horas aproximadamente del hospital regional del lugar y vino una señora que mencionó que tenía dolor de oído, despedió un fuerte olor de su oído. Cuando me acerqué, la comunicación con ella era un poco limitada porque era una paciente que eh, hablaba otro idioma y había la barrera del lenguaje, pero lográbamos la comunicación al hacerle el examen físico mediante el otoscopio. eh, Puedo observar que había un cuerpo extraño, ¿no? Al interrogar a la paciente acerca de eso, me mencionó de que ella había introducido pedazos de ajo en su oído, varios pedazos de ajo, y que ya estaban ocasionando, como les menciono, mal olor, dolor, infección en esa zona. Cuando hay ese tipo de procesos infecciosos, ese tipo de cuerpos extraños, hay que tomar medidas que a veces implican ya otro tipo de materiales que no siempre tenemos disponible en
los primeros en centros pequeños, ¿no? En este caso, a la señora se le planteó acercarnos hacia un lugar que tenga mayor cantidad de equipos, ¿no? La señora no podía trasladarse. Sin embargo, con lo que tuvimos y con las medidas de seguridad que teníamos al alcance, felizmente teníamos un lugar donde esterilizar los materiales, pudimos extraer esto, ¿no? Y esto implica un riesgo también, ¿no? Pero son procedimientos de cirugía menor que sí aparecen en las prácticas y que a veces por las condiciones y las características del paciente son necesarios abordarlo en lugares de menor complejidad, solamente para que podamos tener una idea de ello. Acá para describir un poquito más este tipo de procedimientos, para llevar a cabo procedimientos de cirugía menor no es indispensable instalar un quirófano convencional, ¿no? Es por eso que se pueden hacer en centros de primer nivel de atención, ya que es suficiente un espacio limpio con dos zonas estériles. Y eso era parte de las características que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Son dos zonas estériles, uno para como campo y otro como instrumental. Vamos a describir esos también. Para realizar adecuadamente las técnicas es preciso disponer de una camilla, asiento, básicamente condiciones para la comodidad de la persona que realiza el procedimiento y la persona que se está sometiendo al procedimiento. Luz dirigible para poder tener las condiciones de visibilidad necesarias, una mesa para poder establecer también una mesa que nos puede servir eh, como una zona estéril, un lavabo para poder tener ahí también eh, las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, que es tan importante para los que son procedimientos de cirugía, sean ambulatorios o no, sean menores o mayores. Un contenedor de residuos dividido, ¿no? En lo que, en los tipos de residuos que implican también desechos de materiales que han estado en contacto con residuos biológicos. Un momentito, por favor, voy a conectar mi computador. Perfecto. Y material básico también, ¿no? Por si hubiera algún tipo de complicación, también es necesario que haya la capacitación suficiente. Y son cosas que pasan y a veces con anestesia local, ¿no? Y el paciente a veces no tiene el antecedente de lo que es la reacción a un anestésico local, pero lo presenta en medio de lo que es este tipo de procedimiento. Por lo cual la administración, cuando el paciente no tiene el antecedente, tiene que ser con mucha precaución, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, dentro de lo que es el primer nivel de atención también, que mediante un procedimiento de cirugía odontológica, uno de los pacientes presentó dolor precordial mientras se le estaba colocando la anestesia local y tuvimos que manejar esto, ¿no? Entonces tenemos que tener también no solamente el material básico de reanimación, sino también la preparación suficiente como para poder abordarlo. Y aquí vamos a hablar ya de lo que es el instrumental, que es tan importante para que nosotros establezcamos nuestras zonas estériles, ¿no? Que como hemos dicho aquí, tiene que ser el campo y el instrumental. Nuestro instrumental tiene que estar en una zona estéril. Ahí les he puesto una imagen de el artículo que les mencioné. Y esa es una imagen de cómo podríamos nosotros acomodar nuestro campo para cirugía menor. Tenemos el mango y las hojas de bisturí, que como bien sabemos tienen diferentes medidas y que nos van a servir para que nosotros podamos aperturar, ¿no? Generar la solución de continuidad que va a permitir abordar el tejido superficial. Las pinzas de disección, conocidas como AXO, con y sin dientes, que también las podemos ver en la imagen. Eh, una tijera de disección, que sería la tijera curva,
la tijera recta, que es la tijera para cortar los hilos, las pinzas hemostáticas, el mosquito, el portaagujas, que a veces que es indispensable, mencionémoslo de esta forma, en lo que es cualquier tipo de atención médica, dado que siempre se va a presentar por ahí el requerimiento de la realización de algún punto de su vida. Separadores también, como parte del instrumental que se puede, es menos importante quizás, pero también podemos tenerlo dentro de lo que es el material base. Y otros recomendados pueden ser la pinza de Alice, la batea, por ejemplo, que también cuando nosotros queremos abordar heridas, se requiere para poder manejar, ¿no?, los fluidos que puedan estar saliendo o para poder realizar el lavado correspondiente de la zona que vamos a realizar. Hay contraindicaciones para realizar los procedimientos de cirugía menor ambulatoria, ¿no? Y por ejemplo, alguna de estas contraindicaciones es la sospecha de lesión maligna, ¿no? Ahí les mencionaba, por ejemplo, ¿no?, que cuando no hay un diferencial de la lesión benigna, nosotros podríamos abordar. Sin embargo, si ya por ahí tenemos una sospecha de que eso puede estar asociado a una lesión maligna, evidentemente no se puede abordar como una cirugía menor ambulatoria. Tiene que ser abordado por el especialista que eh, que sea pertinente, ¿no? Por ejemplo, que sospechemos de un nevo con características malignas, debe ser abordado, derivado al especialista correspondiente. En caso de encontrar malignidad en el estudio histológico también, nosotros vamos a sacar una lesión y la vamos a mandar a estudio histológico para comprobar que efectivamente sea un lipoma, efectivamente sea un quiste. Y si el estudio histológico por ahí nos sorprende y nos menciona que hay malignidad, tenemos que derivarlo para que el especialista haga el seguimiento de ese paciente, ¿no? Y ver las características también de lo que hemos sacado. En algunas ocasiones vamos a sacar una lesión completa, como debería de ser, ¿no? Sin que nosotros hayamos tocado bordes, y eso es muy importante para que no haya, para que haya menos probabilidad, en caso de ser maligno, de que nosotros hayamos ocasionado algún tipo de extensión. Alteraciones de la coagulación, evidentemente, el paciente eh, debería de ser abordado bajo primero un estudio del perfil de coagulación y si hay como antecedente alguna alteración de la coagulación, tiene que ser derivado a un centro de mayor complejidad donde pueda haber mayor observación, ¿no? Donde se pueda compensar ese trastorno de la coagulación o en caso de que haya alguna complicación durante el procedimiento, se pueda dar el manejo adecuado. Si hay enfermedades crónicas como nefropatía, cardiopatía, en riesgo quirúrgico va a ser distinto, ¿no? Entonces va a haber mayor riesgo con estos pacientes. E incluso, ¿no?, que nosotros posterior ya al mismo procedimiento, que de por sí ya hay contraindicación, incluso para el postoperatorio va a ser más difícil que lo llevemos, o para el espacio posterior al procedimiento. Alergia a los anestésicos locales, que no es tan infrecuente dentro de lo que es todo este cuadro, ¿no? Sí hay varios pacientes que presentan esta alergia y a veces no lo saben porque no se han sometido a procedimientos de este tipo con anterioridad. Tenemos que hacer bien la anamnesis con el interrogatorio de alergias o mencionarlo de repente así, ¿no? ¿Hay algún tipo de procedimiento que haya tenido algún tipo de complicación? Preguntarle por qué, en dónde se realizó, con qué tipo de materiales, para que nosotros podamos alejarnos de lo que sea una reacción alérgica. Y en caso de presentar ese tipo de reacciones alérgicas, tener los materiales necesarios para poder abordar. Otra contraindicación podría ser la susceptibilidad a cicatrices hipertróficas o queloides, ¿no? Porque
También se va a necesitar, uno, una técnica más específica para evitar el queloide y dos, se tendría que sopesar, ¿no? Si es una lesión benigna, de todas maneras, generar una solución de continuidad puede generar en el paciente una cicatriz que quizás sea mayor a, de mayor tamaño que lo que estamos extrayendo, ¿no? Entonces, tiene que entrar ahí en una evaluación mayor, ¿no? Y por eso es que cuando esos pacientes tienen ya antecedentes, revisarlo, ver que no tengan cicatrices, si ha tenido otra operación, ver que esas cicatrices no sean hipertróficas para que nosotros podamos realizarlo, ¿no? Si no, el paciente, evidentemente, cuando esté en recuperación y vea que hay una lesión, un borde hipertrófico, va a generarle molestia, ¿no? Y no es algo que nosotros decidimos. Incluso, como sabemos, ese tipo de pacientes se someten a procedimientos de mm, infiltraciones con corticoides, pero que tiene su abordaje, pero es mejor evitar la lesión de ese tipo de pieles, ¿no? Y por eso se requiere mayor cantidad de estudios y en caso de que se tenga que someter el paciente sí o sí, se utilice la técnica adecuada, que en general es más compleja y que podría estar abordada por un especialista que tenga mayor práctica en ello. Presencia de enfermedad aguda intercorrente o de infección cutánea. Si nosotros queremos abordar la exéresis de una lesión, no podemos hacerlo cuando hay celulitis sobre esa piel, por ejemplo. Es a lo que se refiere. Si hay un tipo de enfermedad aguda que se esté presentando en la zona que vamos a nosotros abordar, es mejor evitarlo, ¿no? Primero damos tratamiento antibiótico, se recupera esa zona de lesión y luego bajo los otros parámetros, evaluando función de coagulación, antecedentes, vamos a poder abordarlo, ¿no? Pero no podemos hacerlo sobre una piel que ya presenta enfermedad. Y todos ese tipo de procedimientos tienen consentimiento informado. Recordemos que incluso la administración de un medicamento sencillo tiene pros y contras, ¿no? Nosotros al indicarlo vamos a evaluar qué cantidad de pros hay, qué cantidad de contras hay, vamos a sopesar y por eso vemos el mayor beneficio, ¿no? Pero siempre hay riesgo. Entonces el paciente tiene que estar informado de este riesgo. Y junto con el médico tienen que asumir la responsabilidad de esto y por eso tienen que firmar lo que es un consentimiento informado, eh, para que constaten la historia clínica que ellos están informados y que aceptan la posibilidad de de estos efectos que a veces tienen adversos. Hay lugares en los cuales vamos a tener que tener mayor cantidad de cuidado por, por la misma zona en la cual se encuentra. Se debe tener especial cuidado en lesiones que sobrepasan la aponeurosis. Ya estaríamos frente a lesiones más profundas ¿por qué? Porque hay riesgo de lesionar estructuras anatómicas profundas para una extirpación completa, ¿no? Si nosotros queremos extirparla de forma completa, de repente es un poco más profundo. Por eso es que tenemos que siempre determinar bien la extensión de la lesión. En las zonas anatómicas de alto riesgo también tenemos que tener un mayor cuidado. ¿Y cuáles son las zonas anatómicas de alto riesgo? La cara, por ejemplo, o cualquier estructura que esté cerca de la cabeza, ¿no? Ahí tenemos cerca al cerebro y una infección puede afectar el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la cara, la región retroauricular, mandibular, cervical, tenemos que tener especial cuidado. Y otras zonas también, ¿no? Como cara anterior y lateral del codo, la cara ventral de la muñeca, la cara lateral de los dedos, el dorso de pies y manos, y las regiones axilar e inguinal. Especialmente porque también podrían tratarse de ganglios, por ejemplo, ¿no? Y alguno de esos ganglios podría estar abscedado.
Aquí tenemos una tablita que nos habla acerca de los riesgos que tenemos que nosotros valorar en lo que son procedimientos de cirugía menor, ¿no? Como les menciono, he cogido tres artículos, uno de esos artículos está enfocado en lo que es pediatría, pero que se puede extender también a lo que son adultos. Y acá, en ese artículo, se nos presenta una tabla que son requisitos para realizar antes un procedimiento. Y, y acá es lo que hemos mencionado, vamos a leer esto como para retroalimentar, valorar individualmente y con cautela la necesidad de cada procedimiento y la relación beneficio y riesgo del mismo. Eso es importantísimo, ¿no? Hemos hablado de que el beneficio tiene que ser mayor al riesgo para que nosotros aceptemos realizar este procedimiento. Y los riesgos tienen que ser informados al paciente y tiene que figurar en la historia mediante la firma del procedimiento de un consentimiento informado. No se debe realizar en caso de duda diagnóstica o terapéutica, ¿no? Lo que hemos mencionado como sospecha de malignidad. Realizar las técnicas según los conocimientos y habilidades del profesional y asegurando la disponibilidad de medios en cada caso, ¿no? En caso de complicaciones también tenemos que tener los medios necesarios para poder afrontar. Asegurar la recogida de muestras y su análisis histológico. Eso es importante. Hemos dicho que hay lesiones que parecen benignas, pero que no siempre son correspondientes a eso, y por eso es que contar con un laboratorio es esencial. Evitar realizar técnicas destructivas, como crioterapia, sin un diagnóstico claro, ¿no? Porque ahí va a haber probablemente eh, una disrupción de la lesión. Y si nosotros no tenemos claro el diagnóstico, podríamos estar exponiendo al paciente a algún tipo de riesgo. Registro adecuado en la historia clínica del procedimiento y recomendaciones, que incluye el consentimiento. Solicitar siempre previamente el consentimiento escrito tras la adecuada información. No solo pedirle al paciente que firme, sino comentarle, ¿no? Un paciente que está informado es un paciente que asume también los riesgos y que al presentarse alguna de estas posibles complicaciones va a saber cómo afrontarlas y, y eso es importante también para el paciente. Garantizar un seguimiento postquirúrgico apropiado, ¿no? El paciente tiene que ser visto posterior a la realización de estas intervenciones. Y ahora sí hablemos ya de lo que son tipos de abordaje de de los tres procedimientos de cirugía mayor más comunes. Tenemos primero las heridas y las suturas. Nosotros hablamos de suturas cuando estamos frente a una herida abierta, ¿no? Y dependiendo de la zona en la que se presente, se puede requerir distintos tipos de procedimientos. Sabemos que no todo van a ser suturas con hielo, también tenemos otros materiales que dependiendo de la zona, de la tensión que hay en esa zona, se podrían abordar, de la extensión, de la profundidad, ¿no? Que, por ejemplo, acá tenemos una herida cerca de lo que es el pulpejo de los dedos, en una región distal que está bien capilarizada. Entonces, generalmente las lesiones ahí sí requieren puntos de sutura porque son zonas bien vascularizadas. Entonces, tenemos que ahí nosotros tener en cuenta eso y realizar la sutura en caso se requiera. Solamente para identificar, una herida es una alteración de la estructura y función normal de la piel y de la arquitectura de tejidos blandos. Una herida aguda demuestra una fisiología normal y se prevé que la curación progrese a través de las etapas esperadas de curación de la herida, dependiendo también, como les menciono, de las características que tenga. Mientras que una herida crónica se define en términos generales como aquella que está fisiológicamente deteriorada. Tenemos dos tipos de heridas. Sabemos que las heridas son la alteración de la estructura y función de la piel, ¿no? Entonces, bajo ello, tenemos
dos tipos, que son las heridas agudas y las heridas crónicas. Cuando nosotros hablamos de suturar, hablamos de heridas agudas, que van a progresar de la forma en que nosotros esperamos a través de las fases de curación. Sabemos que dentro de lo que es una disrupción en lo que es la función y estructura de la piel, van a estar implicados otros factores como las citocinas, factores de crecimiento y proteas. Mientras que en una herida crónica no va a ser visto de esta forma precisamente por la característica de cronicidad. Las heridas agudas tienen bajos niveles de citocina. Las heridas agudas, eh, la matriz funcional es posible que esté intacta y que cuando haya una curación de esa solución de continuidad se pueda recuperar el 100%. Va a haber alta capacidad para que se recupere, ¿no? Alta actividad mitógena, bajos niveles de bacterias porque es reciente la apertura y tenemos que evitar la contaminación de ella y es por eso que vamos a tener las medidas necesarias y se tienen que cumplir con los criterios que ya hemos mencionado. Buena oxigenación, proliferación de fibroblastos y queratinocitos son características también de las heridas agudas, a diferencia de lo que son las heridas crónicas. Y la fase inflamatoria va a estar limitada, ¿no? Por lo cual vamos a ver ahí, como habíamos mencionado al inicio, fases de curación de forma normal y oportuna. El manejo de este tipo de heridas, vamos a ver dependiendo si es una laceración simple o una laceración complicada. La laceración simple requiere limpieza y cierre, que puede ser con grapas o suturas. En nuestro medio, generalmente suturas. Dependiendo del tipo de paciente, se pueden dar suturas con distintos tipos de material. Y respecto a lo que es la laceración, se requiere limpieza y desbridamiento, ¿no? Que va a implicar que el tejido que puede estar ahí dificultando el proceso de cicatrización adecuado sea retirado para que el tejido limpio pueda restablecer función y continuidad lo que son los tejidos superficiales, piel. Eh, Intentar el cierre según la complejidad, ¿no? También vamos a ver que no todas las lesiones son generadas con corte recto, ¿no? Como con una cuchilla, con algo que solamente implique unir dos bordes, ¿no? Un borde bien definido. Sino algunos van a ser por distintos tipos de mecanismos que van a generar eh, heridas en formas de estrellas o entrecruzadas o con ángulos o con pérdida a veces de colgajo, ¿no? Y esto va a hacer que aumente la complejidad y tengamos que eh, reconstruir esa zona o que requieramos más cantidad de puntos, menos cantidad de puntos, eh, tamaños distintos de lo que son eh, el hilo, la aguja, ¿no? Para poder cerrarlo de forma adecuada. A lo que me refiero es que no va a ser lo mismo suturar una herida realizada con un corte, eh, un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Que haya impactado sobre la piel de una persona que está cortando algo en la cocina y que llegó a parte superficial solamente, pero que está ocasionando sangrado que no se limita, ¿no? Y que va a requerir puntos de sutura, diferente a las heridas que pueden estar ocasionadas por una caída donde el paciente cae sobre un pavimento y hay desgarro de ciertas estructuras y vamos a ver heridas, ¿no? Que se pueda realizar con piedras o algunas estructuras que estén ahí que van a ocasionar o que la piel se arranque por zonitas o que las heridas sean, como les mencioné, estrelladas, con ángulo, entrecruzadas, que van a aumentar la complejidad. También hay otro tipo de lesiones, aparte de las laceraciones simples y complicadas. Tenemos la de defecto tisular grande, el resultado de heridas traumáticas o de necesidad de extirpar tejidos desvitalizados debido a infección.
Dependiendo del tamaño del tejido, del debridamiento que tengamos que hacer, vamos a optar por una cirugía menor o una cirugía ya de mayor complejidad, ¿no? Que incluso puede ser una cirugía no ambulatoria. Entonces eso vamos a evaluar con otros factores. De repente, si es que hay signos generales, vamos a tener que evaluar junto con lo que es la clínica del paciente, exámenes de laboratorio como marcadores de inflamación, no para asegurarnos de que el estado general del paciente no se haya afectado. Quemaduras también son alteraciones que se presentan sobre el tejido de la piel y va a depender también de la profundidad y de la ubicación anatómica para que nosotros sepamos cuándo tenemos que manejarlo en el primer nivel y cuándo vamos a tener que manejarlo en otro tipo de ya niveles más complejos, ¿no? Especialmente si es que no hay una buena evolución según la extensión. Sabemos que para que nosotros podamos evaluar la extensión de las lesiones, podemos evaluar según la regla de los 9, por ejemplo, definir bien cuándo se trata de un gran quemado, cuándo se trata de un quemado que no esté dentro de este cuadro para que nosotros podamos enmarcarlo bien y el paciente pueda recibir las medidas que requiere según la definición de la lesión que tenga, ¿no? Y de lo que le haya afectado. También del tipo de quemadura. Recordemos que no todas las quemaduras son solares o producidas por agentes calientes. Hay quemaduras eléctricas que tienen muchísimo mayor riesgo que las quemaduras ya mencionadas o las quemaduras por ácido también, ¿no? Que tienen características específicas y que pueden llegar a tejidos más profundos. La incisión quirúrgica posoperatoria es algo que también, dependiendo de mm, las características, puede solamente ser manejada en un ámbito de menor complejidad o que algunas presentan signos de infección que van a requerir incluso tratamiento antibiótico endovenoso y pueden sí requerir hospitalización, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer con ese tipo de incisiones quirúrgicas posoperatorias que ya están eh, unidas es observar que no haya ningún parámetro de infección que pueda estar afectando. Y hablemos, ¿no? De lo que tenemos que hacer frente a una herida que es superficial y que tiene características para que nosotros utilicemos la sutura como afrontamiento. La sutura es el acto de coser o unir tejidos mediante el uso de un hilo especial. Hay hilos, como sabemos, que son absorbibles, hilos no absorbibles. Si estamos hablando de tejidos superficiales, aquí vamos a hablar de hilos no absorbibles, que van a requerir el retiro de puntos, con el fin de facilitar la curación y prevenir la infección. Nosotros realizamos esta sutura para evitar que se infecte y para facilitar, ¿no? Al acercarlo, al afrontarlo, vamos a disminuir el tiempo en el cual se realice la cicatrización. Se utiliza una variedad de contextos, desde la reparación de una pequeña laceración hasta la reconstrucción de tejidos corporales después de una operación importante. Obviamente aquí estamos hablando solamente de la reparación de una laceración pequeña. Facilita el proceso de curación al mantener unidos los bordes de la herida y ayudar a minimizar la cicatrización y a reducir el riesgo de infección al cerrar el sitio de la herida al contacto con el entorno externo, ¿no? Es de esta forma que se previene la infección. Si es una herida extensa, superficial, es mejor afrontarla, cubrirla sin la necesidad de crear un entorno húmedo y evaluar de esa forma que no haya mayor contaminación de la herida, especialmente si es que el paciente eh, no se va a encontrar en un entorno hospitalario y va a seguir el proceso de curación en un entorno no hospitalario que a pesar de que haya menos cantidad de colonización de bacterias que puedan ser resistentes, existe el riesgo también, por ejemplo, del polvo, ¿no? Dependiendo de dónde viva.
Hay pacientitos que presentan ese tipo de heridas en zonas con bastante cantidad de polvos, que se han hecho alguna herida que ha requerido punto de sutura y que más bien eh, no ayuda, ¿no? La contaminación, imagínense, si esa herida estaría abierta, la cantidad de polvo que pueda estar acumulando, ¿no? Entonces, sí, afrontarlo va a disminuir el tejido expuesto, pero de todas maneras, aunque esté afrontado, vamos a tener que evitar la contaminación de esa zona, pero va a ser mucho más fácil manejarlo. Aquí hay materiales de sutura que son necesarios, que coinciden con los que hemos hablado en la colocación del instrumental mínimo requerido para cirugía menor. Esto lo vamos a ver mediante un video que nos va a ayudar también, nos va a describir la función de cada uno de una forma más didáctica. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver en movimiento algunos de los materiales, ¿no? Como el portaagujas, las pinzas de disección que hemos ya hablado, la tijera o bisturí, los hilos de sutura, la pinza, las pinzas, los guantes estériles, el material blanco y el campo estéril que vamos a tener que colocar sobre la zona de lesión, eh, anestésicos, ¿no? La lidocaína, por ejemplo, y antiséptico y suero de lavado. Aquí les dejo el video para que podamos verlo juntos. Ahorita les vuelvo a presentar, un momentito por favor. Estoy subiendo el volumen de la presentación para que lo puedan ver bien. Como vemos en la imagen, son numerosos los materiales a reunir para realizar la sutura y los debemos tener todos disponibles antes de iniciar el procedimiento. Como vemos, vamos a empezar a instrumental quirúrgico básico, con muchas pinzas, un portaagujas, pinza de disección, tijera, en su defecto un hoja de bisturí, diferentes hilos de sutura, guantes estériles, material blanco y campo también estéril, una solución de lavado, una solución antiséptica, un agente anestésico. Vamos a necesitar también jeringas y diferentes agujas para realizar la anestesia. En cuanto al portaagujas, el portaagujas lo vemos aquí, es un instrumento de anillas que permite la toma del instrumento. Siempre lo vamos a hacer con la mano hábil entre el primer y el cuarto dedo de la mano hábil. Van a ir introducidos en las anillas. Tiene una cremallera o traba para bloquear la extremidad de trabajo, que como vemos aquí es una extremidad robusta y de patitas cortas. Este video muestra la correcta manipulación del portaagujas entre el primer y el cuarto dedo de introducción en las anillas. El dedo mayor apoya el instrumento y el dedo índice también es otro apoyo, pero además está orientado en el eje mayor del instrumento y permite, junto al resto de la mano, la orientación del instrumento en el espacio. Como vemos ahí, estamos realizando movimientos de pronosupinación, que es como, en definitiva, damos un punto de sutura. Partimos con la mano en pronación y supinamos, en un movimiento rápido. Aquí vemos la manipulación de una aguja y un hilo de sutura con pinza de disección y con el portaagujas. La pinza de disección presenta, vamos a ver que presenta la aguja para hacer la toma correcta con el portaagujas. Y siempre la toma correcta va a ser como se ve en el video y en esta imagen. Vamos a tomar la aguja en el punto entre el tercio posterior de la curvatura de la aguja y los dos tercios anteriores. Y a su vez la vamos a tomar en el sector más distal de lo que es la extremidad de trabajo del portaagujas. En cuanto a la pinza de disección, en este caso presentamos una pinza de disección sin dientes, pero podría tener dientes en su extremo de trabajo, y eso, la pinza de disección, ya vimos que la utilizamos para, junto con el portaagujas, para manipular la aguja de sutura, pero también lo utilizamos para manipular la piel y las partes blandas.
Si fuera una pinza de sutura de disección, perdón, con dientes, solamente lo utilizaríamos para manipular la piel porque haría daño a los otros tejidos blandos. La pinza de disección se utiliza correctamente como se ve en el video, tomada entre el primer y el segundo dedo, o sea, que está prolongando la pinza digital índice pulgar, que es la pinza de mayor precisión de la mano, y está a su vez apoyada en la mano. Esto permite que toda la fuerza que utilizamos está aplicada solamente a la prensión y a prolongar la pinza digital. No utilizamos parte de la fuerza para sostener el instrumento, pues descansa sobre la mano. En este otro video vemos la manipulación incorrecta, donde tenemos la pinza que no está prolongando la pinza digital índice pulgar, sino que está orientada en otro eje, y a su vez está colocada en el hueco de la mano, y eso hace que me quita precisión a los movimientos, y además parte de la fuerza que yo realizo con la pinza índice pulgar es para sostener el instrumento, y eso me quita precisión, como decíamos. Las tijeras también es un instrumento de anillas, por tanto se utiliza igual que lo que ya he comentado para el portaagujas, entre primer y cuarto dedo colocados en las anillas. En este caso es una tijera de punta recta, pero podría ser de punta curva. La vamos a utilizar para, por ejemplo, regularizar un borde de una herida, y también la utilizamos para cortar los hilos de sutura, lo mismo la hoja de bisturí. La manipulación correcta, decíamos que también es entre el primer y el cuarto dedo. El dedo mayor contribuye al apoyo del instrumento, el dedo índice también, y se orienta siguiendo el eje mayor del instrumento. Las pinzas americanas, en este caso presentamos una pinza americana de punta curva y otra de punta recta. También son instrumentos de anillas, también tienen cremallera o traba, y se utilizan de la misma forma que el portaagujas. Pero las trajimos sobre todo para comparar el extremo de trabajo del portaagujas, que ya dijimos que sus patitas son cortas y robustas, frente a las de las americanas, que son más delgadas y son más largas, tanto en la americana curva como en la recta. Las pinzas americanas las vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer hemostasis si un pequeño vaso esté sangrando, o para sostener a veces algún tejido, en fin, previo a una ligadura, pero no debemos utilizarlas para realizar la sutura, o sea, no debemos utilizarlas como portaagujas, porque la prensión que logramos con ellas es menor, es más inestable porque el extremo de trabajo es mucho más fino, y tenemos riesgo tanto de hacer, por un lado, una sutura más imprecisa, pero también con más riesgo para el paciente y para el que está haciendo la sutura. Los hilos de sutura para piel básicamente usamos nylon. El envase tiene numerosa información, siempre tiene este borde o vivo verde que me permite rápidamente distinguirlo como nylon. Todos los nylon, más allá de la marca comercial, tienen ese vivo verde que me permite distinguirlo. Además, el envase dice que es nylon monofilamento y que es una sutura no absorbible. Nos dice además el calibre, en este caso son 2 ceros. Recuerden que cuanto mayor es el número de ceros, más fino va a ser el hilo. Nos da el largo del hilo, nos muestra la forma de la aguja, en este caso una aguja curva, y de la punta de la aguja, que es una punta lanceolada. Este también, ya sabemos que si bien es otra marca comercial, también es nylon porque tiene el vivo verde. También tenemos toda la información aquí que mostramos en el envase anterior. Vemos el calibre, vemos la forma de la aguja y la forma de la punta de la aguja. En este caso tenemos la misma información, pero la forma de la aguja, vemos que esto es una aguja recta, y vemos la punta de la aguja. Otro hilo importante a tener a mano es la poliglactina 910. Es un hilo multifilamento y es un hilo reabsorbible. Este puede quedar en los planos profundos del paciente, por ejemplo, si necesitamos hacer una sutura de un punto en el celular subcutáneo, un punto en un pequeño vaso sangrante, o cerrar una aponeurosis. Este hilo con el correr de los meses se reabsorbe. Nos da la misma información que los otros en cuanto al calibre del hilo, la longitud de la hebra, ¿sí? Nos muestra la forma de la aguja y la forma de la punta de la aguja. Si nosotros realizamos un punto profundo
en el paciente con un hilo de nylon, que es un hilo no absorbible, va a quedar siempre en el paciente, y si hacemos un punto profundo, obviamente no lo podemos abrir para sacarlo, vamos a tener siempre el riesgo de que se genere un granuloma por cuerpo extraño. Bien, en cuanto a guantes de sutura, material blanco y campo estéril, siempre van a venir en un doble envase, una doble envoltura. Lo mismo los hilos de sutura, que se los sacamos para poder visualizarlos mejor, pero esa doble envoltura, si está indemne, me garantiza la esterilidad del material y por tanto lo puedo utilizar por una maniobra aséptica, como va a ser la maniobra de sutura, ¿sí? Si nosotros vemos que el envase está mojado o está rasgado, ya no lo podemos utilizar, ya no está estéril. Bien, campo estéril lo vamos a utilizar para apoyar los instrumentos, pero además lo vamos a utilizar también para enmarcar el área de trabajo. Es deseable enmarcar el área de trabajo en un campo estéril. Y el material blanco generalmente utilizamos gasas, como se ve aquí, pero a veces utilizamos también algún material más grande, por ejemplo una compresa. Cabe mencionar que el algodón, que siempre está disponible en la sala de emergencia, generalmente el algodón está limpio, pero no está estéril, entonces no lo utilizamos para realizar la sutura en ninguno de sus pasos. Bien. En cuanto al agente anestésico, utilizamos el lidocaína. En este caso presentamos una concentración al 2% y otra al 1%, de diferentes marcas comerciales, ambas de 20 mililitros. Esta información es muy importante, siempre hay que fijarse qué concentración tiene el agente anestésico, y además tenemos que fijarnos cuánto volumen trae ese agente anestésico, es muy importante. Vamos a utilizar una jeringa para cargar el agente anestésico desde el vial, desde el envase, una aguja para cargar el agente anestésico y otra aguja u otras para realizar la anestesia, o sea, la inyección directamente en el área de trabajo. Según los planos vamos a utilizar una aguja del mismo calibre que lo usamos para cargar, o puede ser más fina según cuán profundo tengamos que hacer la anestesia. Es muy importante tener en cuenta esto. La dosis máxima de lidocaína es de 70 miligramos por kilo de peso. Entonces, si nosotros sabemos que la lidocaína del 2%, 1 mililitro, contiene 20 miligramos de lidocaína, vamos a ver que en la presentación de 20 mililitros, aquí lo dice en el envase, tenemos 400 miligramos de lidocaína. Utilizando 7 miligramos por 70 kilos de peso, más o menos vemos que un frasco de lidocaína al 2% representa la dosis máxima para un adulto de 70 kilos. Sería un poquito más, pero bueno, es una forma fácil de recordar la dosis máxima de lidocaína. Siempre es recomendable no exceder la dosis máxima de ningún fármaco. En cuanto a los antisépticos y suero lavado, aquí presentamos clorexidina alcohólica como antiséptico, pues podría ser clorexidina jabonosa, o podría ser también iopovidona u otro agente antiséptico. Aquí presentamos suero fisiológico como suero lavado, pero hay presentaciones comerciales que van a tener otro color en la etiqueta y va a decir suero lavado y no suero fisiológico, pero podemos utilizar el suero fisiológico, lo que está más disponible siempre en la emergencia. Lo primero que hacemos, ¿cómo sería la secuencia? Bien, lavamos la herida con el suero lavado por arrastre, como decimos la jerga a chorro, o sea, apretando el envase para que salga con fuerza, y el arrastre va a remover la suciedad de la herida y gran parte de los gérmenes. El agente antiséptico va a ser sobre todo para la remoción de gérmenes y evitar el crecimiento de gérmenes en esa área, sobre todo durante un tiempo limitado. Bien, a veces después de lavar y después de aplicar el agente antiséptico hacemos el bloqueo anestésico, y a veces repetimos tanto el lavado como la aplicación del agente anestésico antiséptico, asegurándonos una limpieza completa de la herida. Bien, ya para terminar, ¿cómo organizamos los materiales? ¿Cómo sería nuestra mesa de trabajo? Sobre un campo estéril, como se ve aquí, vamos a colocar lo más cerca del paciente, o sea, lo más cerca de donde estamos trabajando, el instrumental quirúrgico, y vamos a colocar el material blanco. Y alejado de
esta zona de trabajo, donde uno va a estar intercambiando diferentes útiles como el portaguja, pinza y sección, tijera, según los diferentes tiempos de la sutura, material blanco. Alejado de todo eso, vamos a colocar los cortopunzantes ya utilizados y vamos a colocar los hilos de sutura que solamente van a pasar para aquí en el momento de realizar la sutura. Y cuando ya terminamos y dejamos parte del hilo y la aguja, lo vamos a colocar en el sector más alejado. Esto es un elemento, mantener esa organización nos minimiza los riesgos de tener un accidente. Bien, como que nos ha dado una visión más completa de lo que son los materiales y la forma en la que tenemos que manejar los materiales que vamos a tener disponibles para las cirugías menores, ¿no? Para los procedimientos que corresponden a cirugía menor. Ahora hablemos un poquito más acerca de lo que es la anestesia. Como vemos en Eh, los anestésicos locales van a ser medicamentos que bloquean de forma reversible la conducción nerviosa en una zona determinada, al unirse a los canales de calcio dependientes de voltaje, imposibilitando el inicio y la propagación del potencial de acción. Al bloquear la conducción nerviosa, nosotros vamos a bloquear el dolor que el paciente puede estar percibiendo ahí. Sin embargo, anestésicos como la lidocaína, nosotros vamos a ver que el paciente va a tener percepción de lo que nosotros estamos realizando, va a sentir el ingreso, pero no tiene que sentir el dolor, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta que van a haber tiempos en los cuales, posterior a la aplicación de los anestésicos locales, se esté dando el efecto, ¿no? Y eso también es importante que lo establezcamos, porque a veces por acortar tiempo lo hacemos de forma rápida, ¿no? Y hacemos que el paciente no tenga la correcta anestesia que requiere para el procedimiento. Se menciona aquí dentro de lo que es la descripción que según su estructura se van a clasificar en dos, amidas y ésteres. Puede asociarse epinefrina, lo que va a generar vasoconstricción. Van a ver ahí lidocaína el 2% con epinefrina o sin epinefrina. Eso va a depender del efecto que nosotros querramos tener y de lo que querramos lograr también, ¿no? Dependiendo de la zona. Generalmente vamos a utilizar sin epinefrina, pero en otro tipo de casos se puede utilizar también con este efecto de la epinefrina, que es la vasoconstricción. Contribuye a aumentar la duración y potencia del fármaco. Además, disminuye la hemorragia de la zona y la toxicidad de el anestésico local, al disminuir la absorción sistémica de él, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que asociarlo, ¿no? Va a depender no solamente de la zona del procedimiento, sino también de las características que tenga el paciente. Es importante preguntar de forma dirigida por alergias a medicamentos o experiencias anteriores en las cuales se haya administrado anestésico local. Como sugerencia, les recomiendo que hablen, ¿no? Que les pregunten acerca de los procedimientos anteriores y demórense un poquito, que les cuenten bien qué es lo que pasó, si se sintió mal, porque hay experiencias que los pacientes no van a reconocer como alergias por más que el profesional se los esté mencionando de forma directa, porque ellos lo atribuyen a otra cosa, ¿no? Pero si ellos les relatan qué es lo que sucedió, ustedes van a poder identificar de repente ahí una alergia que el paciente no la describe como tal. Entonces es importante que se tomen su tiempo para hablar, como les menciono, de lo que son alergias, porque no siempre los pacientes lo reconocen como tal. La técnica de aplicación es muy importante. Eh, Les voy a colocar la más común, que es la que está en sus pantallas. La técnica en retirada, que es la que consiste en introducir la aguja y luego se puede aspirar para verificar que no estemos dentro de un vaso sanguíneo. Luego de esto se va a inyectar el fármaco y se va a ir retirando. Vamos a ir presionando la jeringa para ir virtiendo el contenido. Eh,
a lo largo de toda la retirada, ¿no? Del anestésico. Vemos aquí en la primera imagen que se ha introducido en forma casi perpendicular a la piel, eh, hacia la zona que queremos anestesiar, la aguja, ¿no? Se introduce por completo, para estar seguro, se aspira por la zona en la que estamos, que es una zona superficial, por lo menos la ha visto en la imagen, dependiendo de en qué zona estemos también y qué tan profundo estemos yendo, vamos a aspirar. Si es que nosotros logramos que no haya retorno sanguíneo, podemos introducir, ¿no? Todo el contenido, no total de lo que tengamos de anestésico local en la jeringa, pero sí parcial para poder ir consumiéndolo hasta que podamos vertir eh, todo lo que resta del contenido antes de que saquemos la aguja de la piel del paciente. Y como se ve en la tercera imagen, el anestésico se pueda quedar a nivel subcutáneo. Eh, Cuando hay una lesión, obviamente una lesión es extensa, vamos a tener que hacer más de una vez este procedimiento, que es el típico, ¿no? Que utilizamos para realizar algún punto de sutura. La técnica a la par, ¿no? Esa es la técnica de la retirada. La técnica de a la par es otra técnica bastante utilizada que va a consistir en ir inyectando el anestésico local al mismo tiempo que se introduce la aguja. Este método es menos seguro que el anterior porque no hemos introducido por completo, no nos hemos asegurado que no es en una zona vascular, pero también va a depender mucho del tipo de lesión que tengan. Porque si es una lesión extensa, por ejemplo, nos va a convenir esta técnica de a la par para poder anestesiar de forma más rápida. Dependiendo de otras características como la edad del paciente también. Hay pacientes que van a ser más colaboradores, menos colaboradores, según características implícitas del grupo etario al que pertenecen o de repente del grado de ansiedad que puedan presentar, ¿no? Recordemos que esos procedimientos no son afrontados de la misma forma dependiendo del paciente que tengamos ahí que abordar. Aquí tenemos un cuadrito que nos resume también algo que tenemos que tener en cuenta. En el video ya se ha hablado acerca de algunas suturas, por ejemplo, ahí se mencionó bastante lo que es un nylon, que es un tipo de sutura no absorbible, monofilamento, que es la más utilizada para afrontar esas heridas superficiales en piel. Sin embargo, dependiendo del medio también se va a dar eso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos establecimientos donde no se cuenta con el hilo nylon, sino con la seda, que es mucho más barato, ¿no? Que sí es un material de sutura multifilamento y que puede generar una cicatriz un poco más grande de lo que podría generar eh, el nylon por ser monofilamento, ¿no? Además que dependiendo del tipo de lugar donde se encuentre puede ser más conveniente también una nylon, además de las características de ventaja que ya hemos asociado en heridas superficiales. Puede ser, por ejemplo, que nosotros encontremos en la zona del cuero cabelludo la lesión, ¿no? Si nosotros tenemos en esa zona y colocamos una seda, vamos a tener mayor dificultad para identificar la seda de otro tipo de tejidos del pelo en general, ¿no? Que están sobre el cuero cabelludo. Entonces, nos va a favorecer, ¿no? El nylon tiene un color azul que nos va a permitir identificar de forma más rápida, ¿no? Mientras que la seda es negra y se va a confundir con el color del cabello que podría llegar a tener el paciente. En los tipos de sutura, ya hemos mencionado un monofilamento, también hay multifilamentos, también hemos mencionado un multifilamento. La ventaja del monofilamento es que es menos traumática, ¿no? Es por eso que se prefiere el nylon y hay menos capilaridad. Mientras que la ventaja del multifilamento es que es más fácil de manejar. La desventaja del monofilamento es que es de difícil manejo, es más duro, por decirlo de alguna forma, mientras que la desventaja del multifilamento es que es más traumática y hay mayor capilaridad, por lo que al momento del retirado de puntos también podría aumentar un poquito la molestia del paciente.
Pero bueno, eso va a depender de las características, de los materiales que tengamos disponibles. En lo que son tipos de sutura, también los podemos clasificar según la capacidad que tienen para absorberse. Tenemos los absorbibles y los no absorbibles. Los absorbibles tienen la ventaja de que no van a ser considerados por el organismo como un cuerpo extraño. El cuerpo los va a absorber precisamente, mientras que los no absorbibles tienen la ventaja de asegurar mayor soporte y resistencia. Como no se van a absorber, van a generar ese soporte necesario. La desventaja de los absorbibles es que tiene una resistencia decreciente. Conforme va aumentando la absorción, va disminuyendo la resistencia que tenga, ¿no? Por eso tenemos que evaluar el tipo de lesión. Y los no absorbibles, hay mayor respuesta tisular, es decir, se puede identificar ese agente como cuerpo extraño, es por eso que no lo podemos hacer en plano. Sí. Y también tenemos otra clasificación según las características de origen que tenga, ¿no? Del material, orgánicas y sintéticas, por ejemplo. Las orgánicas son más económicas, de mayor manejo, mientras que las sintéticas son más resistentes como ventaja y tienen menor respuesta tisular, es decir, no va a generar una reacción eh, tisular eh, comparada con las orgánicas. Las orgánicas tienen mayor respuesta tisular, como hemos mencionado, y menor resistencia. Y están asociadas también con su característica de absorbibilidad. Y mientras que las sintéticas, si es monofilamento, se indica aquí, eh, hay ahí un grado de dificultad mayor en el manejo, ¿no? Y para anudarla. Pero eso va a depender de la técnica que tenga cada quien, ¿no? A algunos les parece más bien más fácil manejar los monofilamentos sintéticos que no absorbibles que un multifilamento no absorbible como la seda, ¿no? Depende de la zona y de la pericia que tenga la persona que esté realizando el punto de sutura. Nos han descrito dentro del video cuáles son las características, ¿no? Nos han dicho, por ejemplo, que dentro de lo que son mm, las características que podemos ver en cada uno de las descripciones que están sobre los hilos, podemos ver distintas características, ¿no? Por ejemplo, aquí se indica 3,0 en la parte superior izquierda y eh, eso va a corresponder al tamaño del hilo, ¿no? Eh, al grosor que tenga. Sabemos que entre mayor cantidad de ceros, más delgado va a ser. Eh, Al diámetro me refiero, ¿no? Y ese es 3,0, por ejemplo, es uno de los más comunes. 5,0 también es bastante común. El material está descrito al costado generalmente de la descripción del diámetro. Ahí sería un nylon monofilamento, como pueden ver. También está características de la aguja. Como ven, ahí tenemos un 3/8 circular y con punta cortante. Eso también es básico para nosotros, el tipo de curva, la longitud en la cual nos encontramos, 24 milímetros, también para ver, dependiendo de la extensión que necesitemos para la introducción de la aguja, las características, ¿no? Está monofilamento nylon, para el cierre de heridas, no absorbible, negro, ¿no? Por ejemplo, también hay nylon negro, dependiendo de lo que hemos visto. Lo más frecuente es que sea azul, pero va a variar, ¿no? Al ser sintético, eso varía. Vamos a encontrar también importante fecha de vencimiento, eso siempre hay que estar en constante evaluación, porque a veces el personal que se encarga de la distribución no es atento y recordemos que la persona que realiza el procedimiento es la persona con mayor responsabilidad dentro de todo el procedimiento. Entonces, revisar siempre ese tipo de, de características es también parte de nuestra función. Esa es la sutura quirúrgica sintética no absorbible monofilamento más usada, ¿no? En lo que son heridas superficiales. Los materiales de sutura, tenemos este de aquí, hemos visto el video también donde
se describen otro tipo de materiales eh, que forman parte ya de la mesa, ¿no? El portaagujas, por ejemplo, las pinzas, las tijeras, el bisturí, los mismos hilos, los guantes estériles, ¿no? Los antisépticos y los anestésicos. La descripción de las agujas también es importante, de repente no lo hemos abordado de forma tan clara, que tenemos una imagen que nos va a permitir abordarlo de una forma un poquito más amplia. Tenemos las que son medio círculo, 3/8 de círculo, 1/4 de círculo, 5/8 de círculo y las que son rectas. Generalmente utilizamos 3/8, un medio o 5/8 de círculo para lo que son las heridas, ¿no? que queremos nosotros abordar. Y la descripción de las puntas de las agujas también las tenemos aquí, son importantes porque, por ejemplo, si nosotros queremos manejar un tejido duro con una punta roma, eso va a ser muy complejo, ¿no? Una punta roma es la segunda descrita en la tabla que ustedes encuentran a la derecha. Básicamente ese tipo de puntas son para tejidos fiables y órganos suaves parenquimatosos, ¿no? Si ustedes lo utilizan en piel pueden causar mayor tipo de laceración, por ejemplo. La punta ausada es de tejidos blandos como el tracto gastrointestinal, urología, cardiovascular, mucosural, que son algo de lo que ahorita no estamos abordando. El Tapered Cut, son cirugías cardíacas, ginecológicas, traumatológicas. La espátula, que también tenemos ahí otro tipo de punta de aguja, estructura corneal, procedimientos oftalmológicos, corte convencional para piel en general, ¿no? Esa punta cortante que necesitamos nosotros para abordar y reverso cortante. Penetra tejidos duros como piel, suturas dérmicas e intradérmicas, tendones, capa muscular, aponeurosis y ligamentos. Entonces, depende de la intervención que queramos realizar, nosotros vamos a elegir este tipo de puntas. Para lo que es la atención primaria sabemos que es la convencional o la cortante, que son las indicadas para piel. Verifiquemos esto, nunca intentemos hacerlo con una punta roma, porque si no podemos causar mayor lesión y es algo que también está bastante comercializado. Entonces esas son características que nosotros vamos a tener que encontrar dentro de lo que son nuestros, la descripción de los empaques, de nuestros hilos de sutura para que nosotros podamos saber que estamos frente al material correcto, ¿no? Para cada una de las intervenciones. Y antes de pasar a cómo es que realizamos un punto, que es un video bastante breve, les voy a mencionar que hay distintos tipos de sutura, ¿no? Nosotros aquí tenemos la sutura simple, que es el que vamos a mostrar en el video. Es el más utilizado en la atención primaria y es el afrontamiento de dos bordes generalmente cuando es una laceración simple, ¿no? Como en este caso, como en la primera, la que corresponde al número 1 del punto número 1. Eh, Implica una técnica cuya descripción va a estar como les menciono en el video. También tenemos la sutura discontinua, que es para, no siempre, es más, la mayoría de veces con un punto no va a bastar para que nosotros podamos mantener afrontada esa solución de continuidad en la piel. Vamos a tener que realizar más de un punto, generalmente con una separación mínima de medio centímetro, y vamos a tener que realizar varios puntos para que eso quede afrontado. Eh, Tenemos que definir bien la cantidad de puntos que vamos a colocar e ir colocando en forma ordenada para que no presentemos alteración de lo que es la simetría también. Eso sería una sutura discontinua, hacemos varios puntos simples básicamente y podemos abordar una zona extensa, generalmente cuando es una laceración simple. Muy fácil y aplicable en cualquier lugar sin exceso de tensión. Ahora, también tenemos otras alternativas que a veces son para extensiones, lesiones más grandes, lesiones que tenemos que utilizar, perdón, puntos de sutura que nosotros tenemos que utilizar
cuando no podemos hacer esos puntos simples, ¿no? Y queremos reducir también el tiempo de intervención por algunas características que pueda tener el paciente o para evitar el sangrado extenso que puede estar presentando. Tenemos la sutura continua, ¿no? La sutura continua es ideal para heridas largas y en rectilínea sin tensión. Entonces, si no hay tensión, podemos nosotros abordarlo con ingresos, ¿no? Que a diferencia de la discontinua, no vamos a estar cortando el hilo en cada punto que nosotros realicemos. Cada ingreso, nosotros vamos a estar continuando el punto hasta que al final podamos hacer un nudo y solamente haya una sutura extensa, pero que esté afrontando toda la lesión. También hay sutura intradérmica continua, que es perfecta para heridas largas y rectilíneas sin tensión. Lo vamos a hacer por los bordes de la lesión y la cicatrización también aquí va a ser mucho más amigable, va a ser mucho más menos hipertrófica, ¿no? Para estructuras también, dependiendo de la zona en la que presente el paciente, para que no tenga una cicatriz tan grande. Entonces, esta es la sutura intradérmica continua también es muy importante, pero se tiene que realizar con una técnica apropiada. El punto del colchonero es un punto que nosotros utilizamos cuando se requiere eh, afrontar zonas de piel laxa. No necesitamos un poquito más allá de ajuste, entonces vamos a utilizar este tipo de nudos que son como la formación de un rectángulo, ¿no? Ahí vemos que hay ingreso por un lado, vamos hacia el otro lado, continuamos en el mismo lado y luego regresamos al lado del inicio donde hemos afrontado. Se realiza un punto de sutura, se realiza el nudo y se corta, ¿no? Y así de forma discontinua tenemos también el afrontamiento de esta piel laxa con un mayor soporte. Cuando nosotros hacemos frente a la laceración del cuero cabelludo, si la herida es lineal y simple, no complicarse y utilizar grapas, indica acá. Pero eso recordemos que son bibliografías de otros países también, ¿no? Aquí no tenemos en el primer nivel de atención o de repente de forma extendida este tipo de grapas, ¿no? Pero bueno, dependiendo del lugar donde nos encontremos en ese momento. Podemos utilizar un punto simple también. Y las suturas ya de laceraciones que impliquen ángulos, ¿no? Como esta, que son suturas de esquina. Ante una herida triangular con esquina, difíciles de reparar, eh, tenemos que iniciar con los afrontamientos según el ángulo, ¿no? Y tenemos que ir afrontando punto a punto hasta que, miren, acá se ha colocado primero dos puntos en cada extremo y luego se está afrontando un punto en justo la zona del ángulo. Entonces de ahí se afronta y ya cuando ya eso esté afrontado, nosotros podemos continuar con el resto de puntos que nos van a ayudar a tener un soporte adecuado. Y ahora sí, antes de pasar a lo que son exéresis de lesiones cutáneas benignas, vamos a ver un video de cómo se realiza un punto para ya cerrar esa parte que es el último video que nosotros vamos a ver en esta presentación. Suturar es uno de los procedimientos más elementales que tienes que aprender durante tu carrera. Y aunque resulte algo sencillo, requiere de una serie de pasos muy importantes que no debes de olvidar. En la clase del día de hoy veremos cómo se realiza un punto simple para la reparación de una herida superficial. Antes de comenzar con la reparación de la herida por medio de puntos de sutura, hay que realizar una exploración de la misma, verificando que no existen cuerpos extraños. Con las pinzas de disección con dientes cerradas puedo hacerlo eventrando los bordes de la herida. Eso es importante porque también tenemos que ver dónde se ha realizado la lesión para que nosotros sepamos el riesgo que hay de que se haya introducido algún cuerpo extraño. La limpieza es esencial antes de que nosotros comencemos a afrontar cualquier tipo de herida. Otra cuestión importante es colocar de manera adecuada la aguja curva en el portaagujas.
Justo como lo estamos observando, es la forma como se debe de colocar. No hay que tomar la aguja y colocarlo en el centro porque pierdo longitud y el movimiento de muñequeo en el momento en el que yo quiera realizar el paso de la sutura sobre el borde de la herida se va a ver limitado. Por lo que se recomienda tomar con la parte más distal del bocado, casi cercano al engarce, a la unión término-terminal, este engarce atraumático, y esa es la forma en cómo se debe de colocar la aguja. Lo que voy a hacer es eventrar el borde distal, voy a tomar sin cerrar las pinzas de disección con dientes, esto ya no se recomienda, solamente voy a eventrar los bordes y lo que voy a hacer es entrar en un ángulo de 90 grados con la aguja curva para favorecer este movimiento de muñequeo. Cuando estás iniciando a realizar puntos o reparaciones de heridas, se recomienda que lo hagas en 2 tiempos y no en uno solo. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomar nuevamente con la porción más distal del portaagujas y tomar el borde proximal procurando que sea un punto equidistante. Eso quiere decir que la misma distancia que existe del borde a donde entré sea la misma distancia que existe del borde a donde estoy saliendo. Voy a traccionar la sutura. ¿Qué tanto tengo que dejar de sutura? Aproximadamente unos 3 centímetros para poderme anudar sin problemas. Y lo que voy a hacer es colocar el portaagujas entre los 2 cabos de sutura. De esta forma voy a realizar 2 vueltas para el primer nudo o la primera lazada, tomo la porción distal y bajo el primer nudo como se está observando. ¿Qué tanta fuerza tengo que imprimirle? Solamente hasta que se unan los bordes de la herida, no más fuerza. Vuelvo a colocar el portaagujas entre los 2 cabos, una lazada o una vuelta, tomo el cabo que queda libre y como se está observando ahí bajo el nudo. Esto es a lo que denominamos cuadrar los nudos. Realizo un poco más de fuerza y lo que voy a hacer aquí importante es dejar el nudo a un costado, no sobre la herida, sino lo dejo lateralizado, idealmente del mismo lado de quien está realizando el punto de sutura. Y finalmente, nuevamente entre los 2 cabos de sutura, una vuelta más y tomo el extremo que está libre, bajo de esta forma el nudo y realizo tensión, un poco más de tensión. Para realizar el corte, lo que voy a hacer es con las tijeras mayor rectas, voy a entrar de esta forma, no es necesario meter toda la tijera, solamente la porción más distal, realizo una verticalización y hago el corte. Idealmente esta es la forma en cómo tiene que quedar un punto simple. En otro video podremos observar cuál es la distancia que debe de existir entre cada punto y algunas especificaciones un poco más detalladas. Ya, bien, hablemos ahora de lo que son eh, exéresis de lesiones cutáneas benignas, que es otro de los procedimientos que nosotros hemos hablado que son bastante frecuentes en cirugía menor. La exéresis de lesiones cutáneas benignas están restringidas para aquellas lesiones dérmicas no sospechosas de malignidad. Pueden ser verrugas, papilomas, algunos nevos lunares, eh, derma- dermatofibromas, ¿no? Entre otros. Eh, Eso es importante. Lo primero que vamos a hacer siempre es mm, la preparación del campo quirúrgico antes de comenzar con la infiltración anestésica. Sabemos que en primer lugar se deben tomar medidas para evitar la contaminación de la zona que se va a intervenir, ¿no? Toda esta preparación del campo es para evitar ello, la contaminación. Usando material estéril, tiene que estar estéril, la bata, los guantes, la mascarilla tiene que ser estéril, ¿no? No podemos estar utilizando esos guantes de uso simple de tópico. Preparar el campo operatorio siguiendo los pasos que se mencionan aquí es importante. Primero el lavado de manos quirúrgico si es posible, usando jabones especiales, aclarando abundante desde la mano hacia el antebrazo, es decir, sacando bastante espuma con todas las características que puede tener, pues, ¿no? El lavado quirúrgico y secando con un paño estéril, ¿no? Que
no vuelva a contaminar la zona de las manos que ya estamos eh, eh, desinfectando. La colocación de guantes y batas tiene que realizarse según la forma en la que está descrita, ¿no? Para evitar la contaminación de zonas que no han sido adecuadamente lavadas, ¿no? Como no vamos a utilizar aquí ropa quirúrgica, hay mayor probabilidad de que podamos infectar, entonces tenemos que tener la colocación adecuada de guantes, ¿no? Ya saben que los guantes, también el calzado de guantes, tienen pasos a seguir que tienen que ser cumplidos, ¿no? Y que generalmente son evaluados en sala de operaciones para que no haya contaminación. La preparación del instrumental sobre la mesa cubierta con un paño estéril, ¿no? Eso ya hemos visto más o menos cómo podríamos cubrir en algunos casos. Instalación del campo. Antes se mencionaba, ¿no? Este material para rasurar, por ejemplo, ahora sabemos que no es imprescindible y que de hecho debería de ser solamente con autorización del paciente si es que se amerita realmente, ¿no? Si no, trabajamos sobre la piel con velo. Pincelar con antiséptico, que podría ser yodopovidona, clorexidina, y delimitar el campo quirúrgico con paños estériles. Y también es importante la instalación de todo este campo que tenga que ser de forma previa, ¿no? Para que podamos realizar todos estos pasos sin que haya mayor contaminación. Y ahora sí, procedemos a lo que es la técnica quirúrgica, ¿no? Que va a incluir eh, varios puntos como la anestesia local, la incisión, la extirpación de la lesión propiamente dicha y la reconstrucción anatómica, ¿no? Es lo que hemos mencionado. Y aquí ya tenemos visto desde en forma esquemática, ¿no? Con imágenes ahí que nos van a mostrar paso a paso. El primero, lo que vemos es el primer paso de la secuencia de extirpación de una lesión benigna con anestesia local. Primero, entonces, ¿a qué procederemos? Primero procederemos a delimitar la zona de la incisión y diseñar más o menos por dónde vamos a abordar nosotros la lesión, dónde vamos a realizar la incisión, el corte. Si nosotros ya lo tenemos establecido, colocamos todos los campos necesarios y comenzamos con la infiltración de la anestesia. Tiene que elegirse el anestésico según su potencia, ¿no? Y duración del efecto. Como les menciono, se tiene que colocar, esperar los tiempos necesarios para que este haga efecto y evaluar la toxicidad, ¿no? Para poder sopesar siempre riesgo-beneficio. Para mantener su efecto durante todo el procedimiento, se tiene que tener en cuenta también la cantidad de anestésico que se va a utilizar y el tiempo que nos va a tomar la realización del procedimiento tiene que estar proyectado. Lo más frecuente es administrarlo mediante infiltración local de tejido subcutáneo, como hemos visto, ¿no? Formando un abón, es decir, que la piel genere una elevación producto de la administración de este anestésico o infiltrando en abonico, creando un campo que rodee la lesión. Debe aspirarse si estamos utilizando la técnica de la retirada. Es preferible aspirar y ver que no estamos dentro de una zona vascular, intravascular. Y también tenemos que evaluar la dosis máxima, ¿no? No sé, recuerdan en una parte del video nos enseñan a cómo calcular la dosis máxima, pero básicamente nos queda que es como para un adulto, el frasco sería la dosis máxima, ¿no? Sin embargo, esa es una zona pequeña, evidentemente requiere una menor cantidad del anestésico. Eh, la colocación no tiene que ser muy traumática, tiene que ser colocada de forma sencilla, con poca cantidad de dolor, para que eh, no haya mayor complicación por eso, ¿no? Y como les mencionaba, tener en cuenta los tiempos. Básicamente eso con lo que respecta a la infiltración anestésica. Ahora, con lo que respecta
al tercer cuadrado, a la tercera imagen, a la disección de la lesión, ya comenzamos con la incisión, ¿no? Debe exponerse la lesión, respetando la anatomía y permitiendo una cicatrización lo más estética posible. Tenemos que proyectar, por eso es que en el primer paso hemos diseñado la incisión. Es indispensable seguir este plan trazado para que, como les menciono, quede lo más estético posible. La incisión tiene que permitir que se dejen los márgenes libres alrededor de la lesión y la profundidad tiene que ser adecuada. La incisión ideal es fusiforme, con una relación de 3:1 entre longitud y anchura, ¿no? Una vez que la lesión se ha podido extraer, ¿no? De la forma más limpia posible después de la incisión, eh, tenemos que ver las características que ésta tenga y, de ser posible, enviarlo al laboratorio. Pero para que la extirpación de la lesión sea adecuada, tenemos que ejecutarla de forma correcta, ¿no? Y tienen que seguirse algunos principios que están descritos, ¿no? Incluso se habla de seguir los principios de Halsted, que habla de disección, manipulación cuidadosa de los tejidos para producir una mínima lesión tisular, evitar despegamientos innecesarios, realizar buena hemostasia y aproximar los tejidos sin tensión, reconstruyendo anatómicamente las zonas de forma precisa y completa, evitando dejar espacios muertos. El bisturí, se menciona, debe colocarse verticalmente, formando un ángulo de 45 grados sobre la piel, tensando con la mano libre y evitando cortes en bisel y alzando el tejido subcutáneo. Se debería de traccionar el área que va a extirparse con una pinza mosquito o gancho y se elimina la lesión en bloque, ¿no? Todo tiene que ser sacado si es posible en forma de bloque y no se puede estar fraccionando la lesión, incluyendo el tejido sano periférico, ¿no? Que es lo que les mencionaba, que no deberíamos de coger los bordes. Se pueden usar las tijeras para disección, evitar cortar a ciegas en profundidad, ¿no? Si es que hay sangrado, tenemos que detener primero el sangrado para poder visualizar bien la zona en la cual estamos realizando el corte. Y la hemostasia se debe realizar mediante presión directa, ¿no? O ligando los vasos, incluso a veces podemos contar con material como la electrocoagulación. Posterior a que nosotros tengamos toda esa secuencia ordenada y que hayamos extirpado la lesión benigna con bordes de forma completa, vamos a proceder a hacer el cierre de la herida. Hay que asegurar primero la falta de tensión, que se puede minimizar disecando los bordes subcutáneos, y proceder al cierre directo por plano, ¿no? Acá no va a haber un plano muy profundo, pero igual tenemos que, dependiendo de la profundidad, realizarlo eh, de forma escalonada. Para el plano profundo se utiliza una sutura reabsorbible si es que se requiere y preferentemente agujas cilíndricas, ¿no? Colocando puntos sueltos para que pueda ser afrontado de forma correcta. Y bueno, finalmente se tiene que limpiar la zona con un antiséptico tipo yodopovidona y colocar un apósito estéril para que esto no haya mayor riesgo de contaminación. Tiene que quedar ya afrontado en el plano más superficial, probablemente aquí, por ejemplo, en esa lesión vemos puntos simples, probablemente colocados con monofilamento, tipo nylon, ¿no? Y ya se cierra y se espera el proceso de cicatrización y se cita al paciente no solo para el retiro de puntos, sino también para la entrega de los resultados de lo que sale en el reporte histológico, ¿no? De la lesión que hemos extirpado. Recordemos que cualquier tipo de lesión, como les mencionaba, debería de ser eh, llevada a un laboratorio.
También tenemos otro tipo de procedimientos como son la crioterapia, pero como se menciona, tenemos que evitarlo si es que tenemos alguna duda diagnóstica respecto de lo que es la sospecha de una lesión maligna. Pero respecto a lo que son drenajes de absceso, ya vamos a hablar eh, sobre parte de lo que es el abordaje de lesiones que están acumulando pus, por ejemplo, ¿no? Bajo la piel y que va a requerir una incisión y drenaje para que no continúe habiendo una presión que puede ocasionar dolor, ¿no? Es bastante frecuente, por ejemplo, que frente a algunas enfermedades dérmicas eh, o incluso, ¿no? Unguiales, se pueda asociar estos abscesos, esas acumulaciones de pus y estos estén causando dolores, ¿no? Especialmente si son niños, por ejemplo, podrían estar causando bastante irritación. Y si esto se da de esa forma, tenemos que realizar el procedimiento para evitar la tensión y poder disminuir los síntomas que están asociados a ellos también con el correspondiente manejo vía oral también, ¿no? De la posible lesión que se esté dando. Recordemos que si hay acumulación del drenaje, acumulación de pus, perdón, que requiere drenaje, tenemos que abordarlo, pero tenemos que evitar realizar las lesiones sobre piel que pueda estar infectada. Eh, nosotros lo vamos a eh, mencionar también como un flemón, ¿no? Ese tipo de absceso. Si son indurados, no deberían de drenarse de forma prematura. Hay que ver bien cuándo drenarlo y cuándo no, ¿no? Como les digo, cuando generan muchos síntomas, dolor, es mejor realizarlo. Pero también hay otras medidas que pueden ayudar, ¿no? Como, por ejemplo, la aplicación de calor local, en la zona fluctuante, en una zona fluctuante que nosotros presumamos que haya localización de... recordemos que el drenaje se realiza previa preparación de un campo quirúrgico. El uso de anestesia local va a ser poco eficaz, es decir, va a ser un procedimiento un poquito más doloroso. Se tienen que seguir los pliegues cutáneos. Se incide en la zona más fluctuante con el bisturí, la zona donde podamos ver la mayor salida de pus. Ah, y al hacer una incisión vamos a ver que comienza ya a drenarse la pus, lo que conviene recoger como para muestra de cultivo también, ¿no? No siempre se hace eso, de hecho es poco frecuente que se realice esto a menos que el paciente lo amerite porque está en mal estado general, pero si está dentro de lo que nosotros podemos hacer, mejor. El desbridamiento de la cavidad con un mosquito va a facilitar la salida de pus también y la curación final. Se puede irrigar el interior con suero y es conveniente dejar un drenaje tipo Penrose, ¿no? En algunos casos, cuando ha sido algo muy, muy excesivo, ¿no? Para que pueda seguir drenando sin necesidad de que volvamos a generar una incisión. Pero esto no es propio de las lesiones superficiales, ¿no? Bueno, tendríamos que evaluar bien la lesión para poder ver si es que va a meritar ese tipo de eh, colocación de drenajes ya de forma continua. Se va a necesitar antibiótico-terapia dependiendo de otros signos que veamos, ¿no? O síntomas sistémicos que estén asociados. Por ejemplo, hay niños que presentan síntomas sistémicos tipo fiebre, y que no hay otro punto, ¿no? De localización, que puede ser dérmico, puede ser celulitis, ¿no? Y en este caso sí se tiene que haber una cobertura antibiótica adecuada para que no haya extensión de lo que son las lesiones. Aquí es lo que se menciona, eh, el tratamiento definitivo de las acumulaciones de pus bajo la piel es la incisión y el drenaje. Eso recordemos, ¿no? En general. Pero como les digo, siempre va a ser evaluando el tipo de lesión que hay. Y teniendo en cuenta, aquí menciona que el flemón indurado no debe drenarse prematuramente.
y también hay otras medidas como los medios físicos, tanto calientes como fríos, para poder realizar un manejo de esto. Como puntos finales, solamente establecer que parte importante de lo que son las cirugías menores, eh, puntos claves para esta es la elección de la persona a la cual que se va a someter al procedimiento, ¿no? Eh, y la evaluación siempre de riesgo-beneficio para que podamos evitar algún tipo de complicación. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco la escucha. Muchas gracias. Gracias a los organizadores también. Me retiro de la sala. Gracias.